Bueno, continuando con la clase, entonces lo que nosotros intentamos determinar entonces si existe o no complicación al momento de la evaluación de la hernia. Entonces, nuestro temor es que nuestra hernia esté estrangulada. El caso podría darse con dolor y el paciente refiere que tiene una tumoración en región inguinal y que el cuadro es aproximadamente de 2 a 3 horas con mucho dolor, ingresa a la urgencia, le hacemos analgesia, un relajante y luego le pedimos al paciente que se recueste, tratamos de reducir, se reduce sin complicaciones, entonces le indicamos nomás al paciente que utilice su faja, le damos los estudios prequirúrgicos que tiene que realizarse para poder programar la cirugía y le invitamos que una vez que tenga todos esos resultados, todos los estudios, que pase por consultorio para programar la cirugía. Ahora, el siguiente cuadro es el siguiente. El paciente refiere que realizó un esfuerzo, que sintió como que una tumoración a nivel inguinal, acompañado de mucho dolor, que tomó unos analgésicos porque le suele pasar, que algo común es que los pacientes con mucho tiempo de ser portadores de hernia, ellos aprenden a realizar la maniobra para introducir y que no pudo realizarlo, que no pudo acudir de forma inmediata a la urgencia y que de eso ya pasaron 8 horas a 10 horas. Entonces ahí ya nosotros no frenamos. Podemos hacerle en analgésico, un relajante y recostar al paciente mientras ya le pedimos los demás estudios, un hemograma, una radiografía de abdomen de pie. Y vemos si de forma espontánea se reduce. En algunos casos eso puede ocurrir con la relajación muscular, pero en otros casos no ocurre y generalmente ya si presenta niveles hidroaéreos, el paciente está con vómitos, entonces diagnosticamos un cuadro oclusivo por estrangulación de un asa y colocamos una sonda nasogástrica y una sonda vesical. Eso no se olviden, siempre que exista un cuadro oclusivo, colocar una sonda nasogástrica implica una descompresión del estómago, un alivio, un cese a los vómitos, disminución de los gases y también una sonda vesical nos ayuda a controlar el estado general del paciente, medir su diuresis y el balance, porque una vez que ingresa el paciente tiene que cumplir de 6 a 8 horas de ayuno, según lo que solicite anestesia, para ingresar a quirófano. Entonces ya lo preparamos para quirófano, no intentamos reducir ya por las horas de evolución y por el riesgo de que haya una estrangulación, un sufrimiento, un asa, que lo único que vamos a hacer al tratar de introducir es la perforación del asa. Entonces las asas intestinales están muy distendidas, muy edematizadas y no se van a poder reducir. Y lo que nosotros Profe, podemos llegar a perforar si intentamos reintroducir el contenido de la cavidad abdominal. sería a partir de 6 horas que no se 6 puede... ¿Cómo? 6 horas, pero realmente ahí juega mucho el papel también de la clínica, porque si ustedes no le ven muy mal al paciente y él logra movilizarse, él puede referir que tiene mucho dolor hace 12 horas o hace un día, pero puede ser que no estuvo complicada su hernia, sino hasta hace 1 hora. Si le hacen mejor una historia, les dice que no, que el dolor realmente es intenso y continuo desde hace 1 hora. Eso juega mucho papel como ustedes van a encontrar. Una asa que esté estrangulada, que esté complicada, el paciente refiere muchísimo dolor. Generalmente ni siquiera puede pararse de pie, movilizarse, se encuentra taquicárdico, sudoroso. Entonces es muy diferente si un paciente está complicado, un paciente simplemente que hizo una pérdida de domicilio de la hernia inguinal. Entonces ustedes le recuestan, le hacen un analgésico y no se van a olvidar de mí porque van a ver las dos características del paciente. Y si ustedes al palpar ven que no está tenso y que se reintroduce, no hay problema. Pero si ustedes sienten como una fuerza que impide, o sea, es una maniobra realmente delicada y suave que tiene que saber realizarlo el cirujano y solamente viendo van a poder entender lo que le estoy diciendo. O sea, uno intenta introducir, si hay una resistencia ya no intenta porque hay riesgo de lesión de la víscera.
Pero si uno empuja y eso se introduce, por más que el paciente le diga 12 horas, probablemente no sea que las 12 horas esté atascada la víscera. No sé si me explico. Sí, profe. O sea, aparte de las horas de evolución que dice el paciente, juega un papel importante en la La clínica y el clínica. examen físico. Pero Perfecto, sí, gracias. nosotros estamos obligados a creer lo que el paciente relata y tener mucho cuidado a la hora de evaluación de una hernia. Dale. Entonces, lo que pasa con una hernia estrangulada es que entra un asa en la cavidad herniaria y se dematiza impidiendo que nuevamente vuelva a introducirse dentro de la cavidad. Este edema ocasiona que no haya flujo a nivel de nuestro intestino, ni tampoco un retorno venoso, va a haber cambio de coloración, va a seguir aumentando la presión intraluminal y esto luego va a evolucionar hacia el infarto, la necrosis y perforación si se deja libre evolución. Entonces, en la hernia estrangulada hay trastornos circulatorios que van a llevar a la gangrena, a la perforación del intestino y posterior peritonitis. El paciente presenta dolor intenso que irradia a todo el abdomen, náuseas, vómitos, sudoración, distensión abdominal, detención de heces y gases. Y ahí no hay duda de que se trata de un abdomen agudo quirúrgico. O sea, siempre que ustedes vean a un paciente así mal, es casi 100% que está ocluido o que tiene una pancreatitis grave, que es la gran simuladora, pero siempre va a estar la historia de un dolor a nivel de la región inguinal o que por lo menos inició el dolor ahí, si es que en el caso que el paciente ya tardó días en acudir a la urgencia. Que se dan los casos en pacientes sobre todo que vienen alejados de los centros hospitalarios, sobre todo en el interior del país, donde no hay acceso muchas veces al transporte público o que son de escasos recursos, que puede llegar a pasar que esperen 3 a 5 días ya cuando se encuentren muy graves. Es uno de los cuadros de presentación. Uno es que venga el paciente bien, con una tumoración y que se pueda reducir o que ni siquiera esté atascado y que sienta solamente molestia. El otro cuadro es que realmente está atascado, pero logramos reducir la hernia dentro de tiempo. Y lo siguiente es que fuera o sea, mayor a las 6 horas ya nosotros tenemos mayor cuidado, no hacemos fuerza para reintroducir la hernia. Y lo siguiente es que el paciente ya ingrese grave con sospecha de peritonitis y entonces ahí no hay duda, ahí hay que entrar a quirófano y hacer la cirugía de forma inmediata. Entonces, el diagnóstico de la hernia estrangulada se basa prácticamente en la historia, en los antecedentes de la hernia, que primero es asintomático y luego se vuelve súbitamente doloroso. Si está tenso o es irreductible, entonces ya sospechamos que existe una complicación. Y se agregan, cuando se agregan vómitos, distensión abdominal, detención de heces grasa, entonces ya estamos ante un cuadro oclusivo que generalmente ya se da a las 8 o 12 horas de evolución del cuadro. Y en los pacientes obesos que desconocen ser portadores de hernia con cuadro de oclusión intestinal debe realizarse un minucioso examen, sobre todo a nivel del anillo crural. Es mucho más difícil realizar el examen físico en pacientes obesos, inclusive a veces no se logra detectar el orificio inguinal ni la hernia como tal, pero sí va a referir un dolor a ese nivel. Entonces, hay que sospechar en los pacientes obesos con cuadro de oclusión. Entonces va a ser, por un lado, la tumoración, por el otro lado, los síntomas de oclusión, como náuseas, vómito, dolor abdominal, distensión, detención de heces y gases. Y al examen físico encontramos que el abdomen puede estar distendido, se puede observar a veces signos de reptación, ya hablando de una estrangulación del asa, dolorosa la palpación en todo el abdomen, a la auscultación en un principio van a estar aumentados, luego puede haber silencio auscultatorio y a la percusión va a ser una percusión hipersonora, un timpánico. Entonces, esto dentro de un cuadro oclusivo. La hernia crural es la protrusión de las vísceras abdominales por el anillo crural, es más frecuente en el sexo femenino y por encima de los 50 años en obesos, generalmente en la mayoría de los casos es unilateral.
puede tener tamaño pequeño, mediano y grande, y la estrangulación es frecuente y grave por el tamaño pequeño y bordes cortantes del anillo crural. La mayoría absoluta de las hernias crurales son adquiridas, o sea que es durante la edad adulta y generalmente, como les había explicado, pacientes que tuvieron varios partos normales con una debilidad importante en la pared abdominal. El diagnóstico es muy difícil cuando la hernia crural es pequeña y el paciente es obeso, entonces siempre estar atentos a ese dato. Los síntomas son debido a la penetración en el saco hernario de Piplón mayor o el intestino delgado y se manifiesta por dolor irradiado al abdomen o molestia en la región de la hernia. Se debe individualizar la arcada crural e introducir la punta del dedo índice y medio por debajo de su tercio interno, y allí se siente el abombamiento de la hernia que aumenta con los esfuerzos. La hernia crural con contenido de Piplón mayor e irreductible puede confundirse con un lipoma, adenitis y tumores benignos. En la hernia irreductible siempre se palpa una continuidad de su contenido con la cavidad abdominal. Nunca se consigue palpar la tumoración en todo su contorno. Es lo que nos va a ayudar a hacer la diferenciación. ¿Por qué? Porque al ser un anillo tan inextensible, tan fibroso, rápidamente cuando se atasca un asa y se hematiza, ya no se puede reintroducir a la cavidad. Y generalmente lo único que pasa es que se va llenando de líquido, se vuelve duro y no van a poder reducir, no van a poder ver así la clásica, el clásico examen físico de una hernia inguinal en la cual aumenta de tamaño y luego y se introduce nuevamente. No, ahí es un poco más difícil y sobre todo porque es más rápida la complicación. Entonces, nosotros siempre que sospechemos de hernia crural, ingresamos a quirófano. Casi, o sea, no dudamos de eso porque la mayoría de las veces está complicado. Y bueno, tenemos que saber que generalmente los vasos femorales están al lado de nuestra hernia y el ligamento de Jean-Bernat que está por dentro del septum de nuestro anillo crural. Existen algunas hernias especiales como la hernia de Richard, que es solamente una pared, uno de los lados de nuestro intestino, el borde antimesentérico, es el que se atasca, no es la asa entera, entonces tienen nada más que una denominación especial. Y siempre que sospechemos que existe una complicación con un probable cuadro oclusivo, hay que solicitar una radiografía de abdomen de pie. Generalmente puede llegar a observarse dilatación, edema de la pared intestinal, que son así los bordes bien acentuados, blanquecinos. No está hablando de edema y engrosamiento de la pared. O los niveles hidroaéreos centrales, que generalmente hacen el diagnóstico de oclusión intestinal. En esta imagen podemos observar la espina del pubis, la espina ilíaca anterosuperior y en esta zona nuestra hernia crural estrangulada, que se observa por debajo de nuestra línea. Ahora hablemos de lo que serían las eventraciones. Eventraciones, una hernia incisional, un laparoscele, hernia cicatrizal o también denominada hernia postoperatoria. Es la protrusión de la pared o del contenido abdominal a través de un orificio, pero ya anormalmente debilitado por trauma o incisiones quirúrgicas. Entonces, para hacer el diagnóstico de una eventración tenemos que tener una cicatriz quirúrgica, o ya sea de Panestel, de McBurney, en una cicatriz por colecistectomía, entonces una herida de Kocher. Tenemos la cicatriz y un abombamiento por debajo de la cicatriz o al lado de la cicatriz, entonces reciben la denominación de eventración. ¿Qué pasa? Que pudo haber una dehiscencia parcial en el transcurso del postoperatorio o el paciente presentaba desnutrición o algún factor que influyó en que no haya una buena cicatrización, entonces hay una debilidad de la pared abdominal y hay una protrusión de contenido abdominal, pero sin que haya un anillo o un saco como tal. En la gran mayoría de las eventraciones, el 75% ocurren dentro del primer año de la cirugía. La tumefacción sobre una cicatriz que puede ser reductible o no aumenta con el esfuerzo y desaparece con el decúbito.
Aumenta de tamaño progresivamente, conteniendo asas intestinales cuyas contracciones peristálticas son visibles debajo de la piel, que puede ulcerarse en algunos casos y lesionar el contenido. La mayoría de las veces no se complica. Las complicaciones vienen cuando el paciente tiene un cuadro respiratorio o es asmático, está ante un acceso de tos importante y en esos casos por el aumento de la presión intraabdominal demasiado sostenido puede llegar a ocasionar mucho dolor y que no se pueda reintroducir el contenido de la ventración. La presencia de piplón dentro del saco forma anillos secundarios haciéndola irreductible. La obstrucción parcial es frecuente, sin embargo, la estrangulación casi nunca ocurre debido al tamaño grande del anillo y el diagnóstico clínico a veces es difícil en obesos y puede necesitarse ecografía o la tomografía, pero siempre que tengan una cicatriz y dolor cerca de la cicatriz, ustedes evalúan mediante una palpación profunda, encuentran una debilidad, una pérdida de la continuidad de la pared y ahí se diagnostica la ventración. Se le solicita al paciente que haga un esfuerzo y se ve que aumenta de tamaño sobre o por debajo de la cicatriz. Entonces, así como se vería, siempre tenemos una cicatriz, un abombamiento. Esto puede ser que tenga ya un abdomen en agudo, que tenga citis el paciente, sea portador de una neoplasia, y que sobre eso otra vez vemos una irregularidad que va a ser nuestra ventración. O sea, no es que todo el abdomen aquí está ventrado, sino es nada más que esta zona. Tenemos un abdomen bastante flácido y aquí una zona más redondeada que es nuestra ventración. Siempre tiene que existir una cicatriz para que nosotros sospechemos o digamos que se trata de una ventración, de una ventración bastante grande. Generalmente lo que se hace es diseccionar el tejido celular subcutáneo, encontrar los bordes de la debilidad, reintroducir todo dentro de la cavidad y picar la pared abdominal para luego colocar una malla y posterior cierre. Luego está lo que se denomina evisceración. Esto más bien para que ustedes puedan manejar ya esta terminología y sepan que son cosas totalmente diferentes. O sea, hernias tiene que ser un orificio anatómicamente constituido. Eventración es una cicatriz, tiene que haber sí o sí un antecedente de una cirugía. Y las evisceraciones son en el postoperatorio inmediato, en los días posteriores a la cirugía. Es la salida de víscera a través de una incisión en la pared abdominal y se la llama también ruptura aguda de la laparotomía, dehiscencia total o parcial. Es una situación aguda de emergencia y no tienen saco. O sea, esto no es que van a tener un anillo o una debilidad, no, se abre la herida y eso es lo que se denomina evisceración. Y de acuerdo a los planos de la herida que se abran, por ejemplo, puede ser que solamente sea la pared, que sea el tejido celular subcutáneo, o que llegue hasta la piel, que va a ser una visceración total. Y lo que puede darse es que si una visceración de grado 1, en la cual hay una separación leve de la pared, se cronifica, al paciente se le coloca solamente faja, no se resuelve dentro del periodo postoperatorio inmediato porque el paciente no está bien clínicamente, o el paciente presenta una neumonía, o está con ascitis, está desnutrido. Entonces nos va a hablar de que la resolución va a volver a viscerar, o sea, va a volver a haber dehiscencia. Y cuando es un grado 1, grado 2, en estos casos, nosotros optamos por colocar faja abdominal al paciente en permanencia, no puede retirarse en ningún momento y esperamos que pase o el cuadro respiratorio o la infección urinaria o que el paciente mejore clínicamente y va a la casa y posteriormente hace su eventración, ¿verdad? Y se resuelve ya cuando el paciente esté clínicamente, porque la única urgencia en este caso de visceración es que haya una dehiscencia total y que se expongan las asas al exterior. Ahí suele pasar que, por ejemplo, el paciente o tuvo una excesiva cantidad de vómitos con un esfuerzo sostenido en el postoperatorio de una herida mediana suprapara infraumbilical y hay una dehiscencia total de la herida. Y las asas salen al exterior, así como de película. Ven todas las vísceras, todos los chichulines ahí encima del paciente.
Entonces lo que nosotros hacemos es beber en suero fisiológico compresas, tapar e inmediatamente llevamos al paciente a quirófano y volvemos a hacer la reparación por planos del abdomen. Ahora, si nosotros vemos nada más que hay líquido y el paciente no está como para reingresar a quirófano, colocamos la faja y mejoramos las condiciones clínicas del paciente. Entonces son casos que se ven con relativa frecuencia, no son infrecuentes en el postoperatorio, sobre todo asociados a pacientes con patologías neoplásicas, ascitis, pacientes desnutridos que ya están varios por mucho tiempo internados. Entonces generalmente puede pasar de que no tengan las condiciones adecuadas para una cicatrización correcta y que puedan sufrir una evisceración. Bueno, en cuanto a la extensión de la incisión, puede presentar en forma total o parcial, como le estaba diciendo, puede ser superficial o profunda con exteriorización de las vísceras o solamente la ruptura de los planos de incisión. Entonces eso es lo que se conoce como evisceración. La incidencia es del 7% en el adulto, es más frecuente en las laparotomías supraumbilicales medianas y menos frecuente en las transversas. Es más frecuente en el hombre y después de los 45 años, también asociado a obesos, desnutridos, a complicaciones asociadas a la calidad de nuestra cicatrización. ¿Cuál es el cuadro clínico de una evisceración? Generalmente el paciente operado debe ser controlado a horario. Algunas cirugías más complejas lo podemos observar cada 2-3 horas. Si la cirugía no pasó sin complicaciones, lo vemos cada 6 horas, cada 12 horas. Y en ese tiempo se ve un cambio físico del paciente, no hay buena evolución, apatía, palidez, anorexia, náuseas, vómitos. Entonces tenemos que sospechar de que algo no anda bien con la cirugía que realizamos, porque lo común es que el paciente a las 6 horas empiece a tener flatos, que el paciente mejore, puede que referir dolor de la herida, que es algo normal, pero que si uno le hace analgésico pasa, generalmente no tienen vómito ni náuseas, a no ser de que tenga una anestesia raquídea, que puede en algunos casos, o algunos medicamentos anestésicos, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos el paciente tiene una buena evolución, que nos dice, bueno, que el paciente puede iniciar a las 8 horas tolerancia con líquidos claros, por ejemplo. Y cuando no estamos viendo una buena evolución del paciente, entonces tenemos que prestar mayor atención y hacer cada vez más seguidos los controles para ver qué está pasando con nuestro paciente que salió de cirugía. Relata una sensación de ruptura interna de los puntos en algunos casos y puede verse que entre el 5.º y 10.º día de postoperatorio hay una gran salida de líquido a través de nuestra cicatriz. En la mayoría de los casos es seroso en gran cantidad que moja y hay que cambiar por lo menos 3 veces al día esas compresas. Puede ser también cero sanguinolenta o cero purulenta. Y lo que nosotros hacemos es observar la herida, vemos la herida muy húmeda e introducimos con guante estéril, obviamente, y tratamos de identificar los planos que en algunos casos no, al introducir el dedo nosotros ya sentimos las vísceras, por ejemplo. Y ahí decidimos qué tratamiento vamos a dar, si vamos a introducir al paciente al quirófano o si el paciente está con alguna complicación o creemos de que no va a tener luego una buena cicatrización. Entonces indicamos la faja, mayor tiempo de internación, reforzamos antibióticos y vemos la evolución del paciente. Al examen físico encontramos herida húmeda, deprimida, total o parcialmente, y separación de los planos profundos, que al introducir un dedo generalmente nosotros diagnosticamos. La única forma es explorando. La piel generalmente está íntegra en la mayoría de los casos, raramente ocurre ruptura de todos los planos y la salida de las vísceras, pero puede ocurrir en casos, como le estaba diciendo, en casos respiratorios, paciente que ingresó a urgencia con un cuadro respiratorio de base, o con vómitos en el postoperatorio, en un postoperatorio que no se controló de forma adecuada, y puede presentarse un cuadro clínico de obstrucción intestinal postoperatorio. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora. Bueno, yo espero haber sido clara, por lo menos lo que quiero que lleven de esto es saber diferenciar cada tipo de terminología, que generalmente es lo que ocasiona un poco de confusión. Y como les digo, lo importante es que ustedes sepan diagnosticar de qué se trata
y que, o sea, qué tipo de cuadro clínico se puede estar asociado a este cuadro. Sí, profe. Bueno, entonces me despido y nos vemos la próxima semana. En el libro de Missions, ¿está bueno para leer, profe? Sí, está muy bueno, solamente que la bibliografía que ahora se recomienda es el Schwartz, porque es lo que algunos van a rendir, si es que van a rendir con AREN y todo el libro que se está usando. Pero generalmente el libro de Schwartz es muy técnico y en el Michan es un poco más esquematizado, o sea, es un poco más simple para empezar a leer. Yo creo que deberían empezar con Michan después si quieren leer Schwartz. Pero hernia es una patología que sí o sí deben de conocer para cirugía, para el examen de ingreso sobre todo. Perfecto, profe. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos entonces oportunamente. Hasta luego, chicos. Chao, chao, profe. Chao, chao, doutora. Chao, profe.